Buenos días amigos, bienvenidos al programa Maestros del Notariado, donde conocemos la parte más humana y más personal de los maestros notarios. Y hoy tenemos el placer de contar con el maestro Bernardo Pérez Fernández del Castillo. Así es. Bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, un poco largo el apellido, ¿verdad? Ah, sí, pero bien bonito, ¿sí? Sí, muy bien. Bien, señor Bernardo, ¿nos podría comentar un poco sobre su trayectoria en la notaría? Y como no, yo para hacerme notario me costó mucho trabajo. Tuve que hacer varias oposiciones y finalmente me hice notario. Y pues tengo 46 años siendo notario. ¿Y qué fue lo que a usted le despertó esa llama para estudiar notariado? Bueno, fue muy circunstancial porque yo había perdido la inscripción en una preparatoria y no encontré otra preparatoria. Y a donde me inscribieron, que fue en el Luis Vives, lo que más me facilitaba era el derecho, y entonces estudié derecho. Y claro, le voy a decir que mi padre es notario, un hermano mío es notario, mi abuelo es notario, fue notario, y mi bisabuelo fue notario en Tacubaya, cuando el Tacubaya era un municipio. Entonces es algo que se lleva en la sangre de su familia ya. Pues yo creo que sí. No, pues yo siendo pasante de Derecho, cuando estudiaba Derecho tenía que trabajar, entonces fui a la notaría de mi padre a trabajar y se me hizo una profesión muy bonita. Yo trabajaba llevando juicios de hipotecarios, juicios sucesorios, que se presta mucho a la notaría porque cuando hacen su testamento después hay que llevar la sucesión. Entonces, pues se me hizo una parte de la carrera de abogado muy importante, y ni siquiera de abogado, porque el que se recibe de licenciado en Derecho tiene dos caminos. Abogado significa el que aboga por otro, o sea, el que defiende a otro, y el otro es jurista. Y así lo distinguía desde Justiniano, y decía, unos son los que llevan los pleitos propios o los ajenos, y otros son los que resuelven consultas. Y es muy satisfactoria la notaría porque no necesitas llevar pleitos, sino es una vida tranquila desde ese punto de vista. Más bien es una profesión conciliadora entre las partes, ¿no? Somos mediadores normalmente entre el comprador, vendedor, acreedor y deudor. Entonces por eso me gustó, porque no es bélica, sino más bien tranquila. Durante su carrera, ¿qué maestros le marcaron? Bueno, había un gran maestro aquí, tenemos un auditorio que se llama Manuel Borja Martínez, era un civilista de primera, un extraordinario maestro, un historiador del derecho civil, muy bueno, un conferencista estupendo, que formó a muchos, pero especialmente conmigo fue un buen amigo y nos llevamos muy bien. Él era todo lo contrario a mí, porque él era sumamente serio y yo era más vacilador, ¿no? Y entonces en ese sentido nos llevamos bien porque nos coordinábamos y nos complementábamos, ¿no? Le voy a contar una anécdota. Él era presidente del Colegio de Notarios y se estaba discutiendo el proyecto de la ley del notariado en la Cámara de Diputados. Entonces quedamos de ir los dos a la Cámara de Diputados y llegamos y estaba lleno de cuidadores, y me dice, no, vamos a retirarnos. Yo creo que nadie, más bien no nos van a dejar entrar, solo están dejando entrar a legisladores. Y ya que nos acercamos al automóvil, le dije, bueno, a ver, ven, no te preocupes, ven conmigo. Entonces yo llegué a la puerta y le dije a los señores, déjenlo pasar, que viene conmigo, ¿eh? Y pasamos. Entonces fue una anécdota, porque él era sumamente serio, ¿no? Y en cambio yo buscaba otros caminos, ¿no? Le daba apuro y en cambio usted... No, exactamente. Me llegó
un rumor que hay una relación entre el protocolo más antiguo de México. ¿Tiene algo que decir al respecto? No sé si sea una cuestión coincidente o sea realmente una realidad, pero el protocolo más antiguo, que es de 1525, que hay en el archivo notarial, es de un Juan Fernández del Castillo, que posiblemente sea pariente o posiblemente no, pero por lo pronto sí coincidimos, ¿no? Mi familia viene de Santander, de la parte de montañas de Santander, y creo que él también venía de allí, ¿no? Pero es posible que no, que sea una coincidencia, ¿no? Porque son muchos siglos de diferencia. Hernán Cortés, cuando crea en 1524 el Cabildo de la Ciudad de México, y como Hernán Cortés había sido escribano, primero en Santo Domingo y después en Cuba, 5 años en Azúa, en Santo Domingo, 5 años en Baracoa, pues fue una gran preocupación cuando funda la Ciudad de México que se nombren escribanos, y uno de los primeros escribanos fue precisamente Juan Fernández del Castillo. El Cabildo de 1524 y su nombramiento es de 1525. Pero realmente el parentesco no lo sé. A lo mejor uno somos de la mano derecha, otro de la mano izquierda, ¿no? Bueno, no me extrañaría nada sabiendo la trayectoria de su padre, su abuelo, bisabuelo, entonces podría ser perfectamente. ¿Y alguna anécdota más que quiera añadir? Pues, por ejemplo, cuando yo estudiaba para notario, pues le tenía que dedicar mucho tiempo. Y me iba yo, por ejemplo, al Museo de Antropología, a su biblioteca, y allí me encerraba 4 o 5 horas para estudiar. Yo venía aquí al Colegio de Notarios, que estaba en otro lugar. Y entonces me decía mi esposo, ¿y a dónde vas? Voy al colegio. Y entonces ya mi hija me dijo, papá, ya no quiero que seas notaria y que sigas yendo al colegio. Ya estás grande para ir a un colegio. Eso es. Cuando yo estudiaba era lo reclamaban en casa. Lo reclaman. Sí, es una en otros estados de la República no existe el examen de oposición. No es el gobernador dice, el que diga mi dedito es el notario, ¿no? Entonces dice, este es notario, este no. Te voy a decir una anécdota. Había un gobernador que tenía un policía de tránsito que le abría camino y lo iba protegiendo, y le decían licenciado. Le caía también al gobernador que cuando iba a salir lo nombró notario, pero por suerte sí había estudiado Derecho, pero no se había recibido y no pudo ser notario. Pero si no, pues hay un policía de tránsito, sería el notario. Que no es para despreciar a los policías de tránsito, sino, pero no tenían ni vocación, ni conocimiento, ni nada que se acercara a la función del notario. Claro. ¿Y usted es maestro también en la UNAM? Sí, ya llevo 46 años dando clases. Durante todos los 46 años, todos los días a las 7 de la mañana. Eso me ha servido para mantenerme realmente en forma, claro. Por un lado, con el acercamiento de los jóvenes, y por otro lado, por la rutina que en lugar de anquilosarme, me quedo allí, me levanto y me voy, y tengo que preparar las clases, y eso me da una vitalidad mayor, ¿no? Claro. ¿Y qué opina usted de su generación de notarios? Pues yo creo que es una generación buena, muy buena, ¿no? Todos han hecho un esfuerzo muy grande para llegar a ser notarios, porque el examen de oposición es un examen muy, muy difícil. Es un examen teórico y un examen práctico. No es una oposición abierta, para entrar a una oposición necesitas ser primero aspirante. Ya que eres aspirante, puedes entrar a la oposición. Para ser aspirante se requiere que seas abogado, que hayas tenido una práctica y una serie de requisitos
la nacionalidad mexicana, una serie de requisitos físicos y jurídicos. Pero cuando te señalan en el examen, llegas tú, hay 20 temas de 20 escrituras que puedes hacer, distintas todas. Entonces la suerte, tú sacas un sobre y te dice, a ver, resuelve este problema, lo tienes que resolver en 6 horas. Y saliendo de esas 6 horas, directamente, como los toros que salen directo allí a la plaza y que le ponen ahí su castigo, 5 sinodales, 3 notarios y 2 personas nombradas por el gobierno del Distrito Federal, que normalmente es un notario y una persona, un funcionario. Te examinan sobre el tema que escribiste. Si apruebas, entonces ya tienes derecho a una oposición. ¿Cuándo va a haber una oposición? Aquí en el Distrito Federal somos 250 notarios. Entonces, cuando fallece uno, tuvimos la desgracia que el día de ayer falleció uno. Cuando renuncia uno, ayer nos notificaron de la renuncia de uno también. O cuando es destituido por sanción, como una sanción, entonces se abre la oposición sobre esa vacante. Y entonces hay muchos aspirantes. Por ejemplo, en esta última oposición que se está celebrando en estos momentos aquí en el colegio, son 43 aspirantes y todos estudian fantásticamente y es una lucha muy fuerte entre ellos porque unos estudian 4 horas, otros 5, otros dan clases, otros hacen otro tipo de actividades siempre relacionadas con el notariado. Me han preguntado algún estudiante, ¿qué necesito para ser notario? Pues necesitas que sea una obsesión, o sea, todo el tiempo estés pensando, que las antenas las tengas así bien paradas sobre esto y estés absorbiendo de aquí, que haya un curso por acá, que hay por allá una conferencia, o que sale un nuevo libro y estás actualizando constantemente. Pues le voy a platicar cómo estudiaba yo. Por ejemplo, contratos, tomaba 4 o 5 libros de contratos y hacía un resumen. Y con ese resumen después lo grababa en cassette, en grabadoras. Y ya después cuando iba en el automóvil, porque tenía que ir a dar clases a la universidad, iba y venía, lo iba escuchando. Entonces aprovechaba el tiempo escuchando lo que yo ya había grabado. Y a veces le voy a decir que de repente está uno en Acapulco ya soleándose y dice, caray, oyendo las grabaciones, dice, caray, ¿cómo es esto? Toma uno el libro, así está bien, otra vez. Sigue grabando, o sea, todo el tiempo estando en el tema del estudio, ¿no? Entonces, es cierto que usted dice, hay que tomárselo como una obsesión, y es así para poder... Así es, sí. Y ahora que se está incorporando las nuevas tecnologías, ¿cómo visualiza el notariado en el futuro? Pues sí, es sobre todo para los notarios que somos ya más grandes, nos cuesta mucho trabajo todo esto de la tecnología, ¿no? Pero como me dijo un día un nieto mío, Tito, si no sabes tu computación, estás pelas. O sea, estás fuera de onda. Los notarios ahora todo lo hacemos por medio de comunicaciones electrónicas. Los impuestos los pagamos, la Secretaría de Economía se comunica uno electrónicamente, pide los permisos, las autorizaciones. Ya para hacer una convocatoria por una asamblea se tiene que hacer ante la Secretaría electrónicamente y, o sea, no hay sostén papel de nada absolutamente. Todos los impuestos, nosotros los notarios tenemos que ver mucho con el lavado de dinero y también todo tiene que ser de tipo electrónico. Entonces la electrónica es sumamente importante. En un principio ahora tenemos en la ley de notariado que para los libros que se mandan a las archivo notarías,
que ahora se tienen que mandar con una versión electrónica para que haya facilidad para que ellos saquen los testimonios que les piden las gentes de escrituras de algún tiempo para atrás. Los notarios tenemos la obligación de conservar los libros 5 años en la notaría y luego los mandamos al archivo de notarías y allí se conservan permanentemente. Entonces nos piden que sean electrónicos para los efectos de que se puedan sacar fácilmente una copia de escritura. Eso es en cuanto a la electrónica, pues también las comunicaciones con la globalización, las comunicaciones y los contratos, pues cada día son más frecuentes por medio electrónica, ¿no? Hay miles y miles de contratos que todo el tiempo se están celebrando. Amazon vende una cantidad enorme de millones de dólares electrónicamente. Y también se ha visto la posibilidad que sea eso en cuanto al notariado. Ya el registro público de la propiedad ya también es electrónico. Antes las anotaciones de las propiedades eran en libros, después se hizo en unas carpetas, unos folders que constaban de 3 partes, se hacían lo que le llaman el folio real, que se anotaba únicamente la finca y luego todo lo que ha pasado en la finca. No como en los libros que se veía una anotación y de allí te mandaban a otro lugar y allí a otro libro y le decían siga la flecha, ¿no? Claro. Sí, y si no ahora es electrónicamente. Ya sostén papel es poco, ¿no? Uno puede mandar escaneado el testimonio y ellos los inscriben y nos manda la inscripción escaneada. Entonces ahora la electrónica tiene que ver mucho. Entonces sí es un reto para el notariado todo lo que es la electrónica y sobre todo lo que pudiera llegar a ser un protocolo con sostén electrónico. No. Y bien, nos gustaría conocer más sobre su vida personal. A continuación, entonces, ya por la anécdota que contó de su hija, que le dijo que no fuera más al colegio, ya se entiende que a veces lo echaban de menos en casa, pero lo apoyaron, su familia lo apoyó. Sí. ¿Cómo fue la experiencia? Sí, la experiencia es primero lo que le ha pasado a todos los notarios, no es una cuestión personal. A todos, para estudiar y para llegar a ganar la oposición, tuvieron que sacrificar en cierta forma su relación familiar. Porque, como decíamos, si es una obsesión, pues está uno metido totalmente en el asunto, ¿no? Entonces, mi esposa, pues ya es una jurisconsulta, pero de ósmosis. O sea, de lo que le platicaba yo o que me acompañaba en un examen o cosas, ya sabe derecho, aunque nunca estudió derecho, estudió historia más bien. Bueno, pues yo tengo 4 hijos, de los cuales 3 son abogados. Y los 3 han pasado por la notaría, pero no, una se ha dedicado a la familia, otra sí trabaja conmigo, la mayor trabaja conmigo, y le gusta y tiene mucha imaginación, y muchos le dicen, ¿qué vas a ser notaria? Y ella es muy consciente de que es un trabajo muy absorbente y que no va a sacrificar la familia pues, por esa situación, ¿no? Entonces prefiere, sobre todo que sus hijos están adolescentes, que necesitan mucho cuidado, prefiere trabajar, pero no dedicarse al estudio, aunque sí va a algunos cursos y demás. Y otro es abogado, pero ya se dedicó a asesorar a empresas promotoras de vivienda. Y finalmente tengo un otro hijo, pero ese está lo que le llamamos consagrado, que está con los Legionarios de Cristo, no es sacerdote, sino consagrado, ¿no? Y él estudió ingeniería electrónica, pero ya le dije que si hacía una maestría tenía que ser en derecho canónico, para que todos tengan que ver con el derecho. Claro. ¿Y nietecitos?
Bueno, o nietos, adolescentes y jubilados. 10 nietos. Ya la mayor tiene 25 años. Ya de un momento a otro seguramente se va a casar, pero... ¿Y apuntan a la notaría o No, ninguno de ellos. Su padre es ingeniero, entonces más bien de los de mi hija Angelines, que serían los que estarían más fácilmente apuntados a la notaría, ¿no? Uno estudió medicina, otro ingeniería, etcétera, ¿no? Pero no, ellos no. Ah, bien, y si usted no hubiera sido notario, ¿qué otra profesión le hubiera gustado explorar? Pues la de vago. Eso No, está... en realidad me gustaba mucho la ingeniería mecánica, fíjate qué curioso. Yo creo que todos tenemos 2 o 3 vocaciones, ¿sí? Mi hija, la que trabaja conmigo, estudiaba arquitectura y le iba muy bien, le gustaba, pero de repente vio que no era su vocación y se fue a Derecho y realmente la ha hecho muy bien. Lo que pasa es que a veces tenemos 2 o 3 vocaciones distintas y tenemos habilidades para 2 o 3, o sea que es una cosa totalmente contraria ser ingeniero a ser abogado, jurista, ¿no? ¿Y qué fue entonces lo que le llevó a la influencia de su papá, quizás? Pues sí, a mí me gustó la profesión por haber trabajado cerca de mi papá. Y no solo eso, sino que a veces sentía yo que estaba un poco desordenada la notaría y que ideas mías, ¿no? No es que en realidad lo estuviera, pero yo tenía otras ideas de cómo organizarla mejor. Y entonces me fui metiendo poco a poco hasta que ya me sentí totalmente enganchado, ¿no? Ajá. Pero así fue como realmente me empecé en la notaría. Como le digo, pues el hijo de zapatero acaba siendo zapatero a veces, ¿no? Exacto. No zapatero el de España, ¿eh? Ya. De zapatero, de los que hacen los zapatos. Sí. ¿Y sus pasatiempos, sus hobbies, qué hacen en su tiempo libre? Pues a mí me gusta, bueno, siempre practiqué el deporte. Me gustan los de raqueta, lo mismo el tenis, que el pádel tenis, que el squash, que todos los deportes de raqueta. También la bicicleta, me gustó mucho. De chico, como eso de los 18 años, me fui a Cuernavaca en bicicleta por la carretera vieja, que son 50 kilómetros que hay que subir, tremendos, y luego los baja uno en 20, pero luego de regreso esos 20, tremendos. Pero la bicicleta es muy bonita, ¿eh? Y es un deporte que no lastima, sino que y da una buena condición física. Eso, y por otro lado me gusta pintar. He pintado cuadros de óleo, de acuarela. Y cosa curiosa, le voy a contar una anécdota, pero mi nieta, la mayor, que tiene 25 años, cuando estaba más o menos como de 4 o 5 años, me dijo, ven, mírate, le dijo a una niña, te presento a mi compañerito de pintura. Ay. O sea, porque ella se había inspirado en la pintura conmigo. Pero sí, no, me subió de categoría de abuelito a compañerito de pintura. Qué bueno. Sí. Ay, ahora me quedé intrigada de conocer obras suyas de pintura. Pero bueno, en otra ocasión, Sí. supongo. Bien, y ¿qué recomienda? Bueno, ya antes nos hizo un avance. ¿Qué recomienda usted a las futuras generaciones de notarios? Bueno, ¿algún consejo o algo que cree que deberían saber? Sí, yo creo que toda profesión está sostenida sobre 3 pilares: lo teórico, lo práctico y lo ético. Los 3 sumamente importantes. El notariado, lo ético es sumamente importante. Ya desde los primeros autores de derecho notarial siempre ponderan los aspectos éticos, porque el notario tiene en sus manos la fe pública, en que puede decir la verdad o no decir la verdad, ¿no? Los valores más importantes para el notario, en primer lugar, es la verdad.
¿Por qué? Porque cuando plasma algo en su protocolo, es la verdad, pero la verdad que se impone. Y aunque sea falso, eso vale mientras que no sea declarado nulo por un juicio y técnicamente se dice no por vía de excepción, sino por vía de acción. O sea que necesitaría un juicio ex professo para que una mentira del notario dijeran que no fue así. Entonces, la verdad, que es realmente uno decir lo que vio y lo que oyó, no alterar la verdad. Esa es una de las cosas más importantes. Otro es la justicia en su aspecto distributivo, que es que todos somos iguales frente a la ley. Entonces el notario no se puede inclinar a favor de uno en contra de otros. Por eso el notario no puede ser abogado, porque si lleva los juicios y además da fe es como el agua y el aceite no se pueden, son incompatibles. El abogado tiene toda su imaginación, creatividad e inteligencia, debe de ir en función de que una parte domina a la otra. El notario tiene que, su imaginación, su creatividad y su inteligencia debe ser el equilibrio entre ambas partes. Entonces la justicia conmutativa, que es dar a cada quien lo que es suyo. ¿Qué significa eso? A mí me contratan, yo tengo que satisfacer los intereses de mi cliente. ¿Qué significa eso? Que él me ha pagado y yo debo de hacer un trabajo eficiente y eficaz. Ellos tienen una necesidad. El notariado resuelve una necesidad universal, así como el médico de la salud. La salud es el médico. En todas las universalmente se requiere al médico. O se requiere otro tipo de actividad. Se requiere la seguridad jurídica. Todos queremos estar seguros, no estar en nuestros derechos al aire, ¿no? Entonces, también tiene que buscar esa seguridad jurídica y es la justicia conmutativa. Tú me pagaste, yo te doy la auténtica seguridad jurídica. Y otros valores como, por ejemplo, la lealtad hacia el cliente, el notario, ahí está el secreto profesional que debe tener el notario. Ahora se habla de la secrecía y siempre se ha hablado. Uno de los patronos del notariado es San Juan Nepomuceno, que es un mártir porque el rey le cortó la lengua y lo echó al río Moldavia en Praga, desde el puente San Carlos, de Carlos. ¿Por qué? Porque confesó a la reina y entonces ya que salió ahí le dijo, a ver, ven, ¿cuáles son los pecaditos de la reina? Y como no se los dijo, entonces, pelas. También hay otro, pues la lealtad hacia el cliente, también la competencia leal, por ejemplo, el notario pues tiene un arancel que es muy importante y entonces no puede decir un cliente, ¿cuánto me cuesta? Pues ¿cuánto te dijo el de enfrente? Pues me dijo que 10, bueno, no, pues yo te lo pongo en 8, ¿no? Esta es falta de lealtad y es inclusive una sanción que la ley prevé cuando no se respetan los aranceles ni para arriba ni para abajo, ¿no? Entonces son los valores que debe tener el notario, ¿no? Y eso deriva pues, muchas veces de la vocación. Pero también hay el aspecto teórico. Le decíamos que el examen de oposición tiene uno que saber, es teórico y práctico, saber hacer las cosas bien y tener los conocimientos teóricos. ¿De qué sirve un médico que conozca toda la anatomía y que no se va a poner un bisturí? No sé. ¿De qué sirve? Necesita ser teórico y práctico. Y el notario también necesita tener todos los conocimientos teóricos y también la cuestión práctica. Entonces yo le recomendaría a las personas que, de acuerdo con la época, vayan adelantándose muchas veces en los conocimientos teóricos hacia dónde vamos y lo mismo lo práctico. Lo práctico, hablábamos de la electrónica, es lo práctico actualmente. El notario empezó con la pluma atómica, le decían, la fuente y luego la atómica, luego siguió con la máquina eléctrica, luego la máquina mecánica eléctrica y luego la computadora, ¿no? Hay que, en lo práctico, también adaptarse a las nuevas técnicas, ¿no? Para ser más eficaces.
eficaz y eficiente, ¿no? Muy bien. Y por último, ¿qué consejo le hubiera gustado que le dieran a usted antes de empezar notaría? Pues el consejo realmente de que es una profesión absorbente. Los notarios a veces tenemos una dificultad que derivamos mucho nuestro trabajo a nuestros colaboradores. Y eso no es una dificultad, sino es un defecto, porque la actuación personal del notario debe de ser, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que el notario, como dice, el que tenga tienda, que la tienda, y que no que la venda. Tiene que estar siempre presente. Y yo no sabía que fuera tan absorbente. Ya cuando ya estaba adentro, pues ya ni modo, ¿no? Claro, ya no hay manera de salir. Ni echarse para atrás, ¿no? Pero sí, ese es el consejo que me habían dado, de que es muy absorbente, es muy personal, ¿no? Por otro lado, pues también tiene sus gratificaciones. El hecho de ser notario, pues muchas veces la gente lo pondera, otras veces no, pero si lo ponderan, no, pues ahí está el señor notario. A veces como el médico, ya llegó el médico, ya se acabó el problema. Ya llegó el notario, ya se acabó el problema, ¿no? Cuando le tienen... O sea que sí, la gente es una satisfacción que puede dar uno clases, porque los conocimientos que tiene que absorber son tan profundos que podría explicarlos posteriormente. Además, económicamente, pues sí, cuando uno trabaja honradamente, pues tiene una manera honrada de vivir bien, ¿no? Eso es lo que considero que son las satisfacciones que me ha dado la profesión. ¿Y hay alguna reflexión o algo más que quiera añadir que no hayamos dicho? Oh, pues yo creo que un aspecto que es sumamente importante es que el notariado, ¿qué se espera del notario? Se espera la seguridad jurídica. ¿Y cómo se da esa seguridad jurídica? Con la ética, entre otras cosas. ¿Qué se espera del notario? Que en un momento dado escuche. El quehacer del notario es, primero que nada, escuchar a las partes, interpretar lo que le dicen, aconsejarlo, investigar si se puede hacer la escritura, y una vez que se investiga, entonces se redacta, ve que se firme, se autoriza, se conserva en la notaría y después se puede duplicar, puede sacar las copias que uno quiera, ¿no? Entonces, en todo ese proceso, pues es muy importante, pues, el sentido de responsabilidad y, por otro lado, los aspectos éticos. La ética actualmente, como que nuestro mundo ha variado mucho. Familiarmente ya le dimos una vuelta totalmente. Las cuestiones familiares, el divorcio express que le llaman, o rápido, los matrimonios, el cambio de sexo, toda esta situación ha dado un cambio bastante brusco, pero quizá se pierda un poco, nos ayude esto o nos perjudique para perder un poco los aspectos éticos, que nos disipemos demasiado. Yo creo que tenemos que ser muy firmes que cuál es nuestra vocación y cuál es el sentido de nuestra profesión. Y eso va a hacer que siempre se requiera de la actuación notarial. ¿Por qué? Porque hay una persona que va a dar la seguridad jurídica, una persona seria, ética y eficaz y eficiente. Muy bien, pues muchísimas gracias gracias a usted. Por acompañarnos. Ha sido un verdadero placer tenerle acá. Y bien, nos despedimos ya con el maestro Bernardo. Muchísimas gracias de nuevo y les vemos la próxima. Gracias.